Éxodo capítulo 3. Para los que toman nota, póngale requisitos de un líder. Para los que siguen tomando nota, tome nota. Liderazgo es influencia, no posición. Una vez más, liderazgo es influencia, no posición. Y vamos a ver dos ejemplos de dos grandes líderes que la palabra del Señor nos enseña que movieron aproximadamente 2 millones de personas. Y de ese ejemplo es como debemos de basarnos nosotros y poder tener esa experiencia que ellos tuvieron como líderes, que pudieron guiar al pueblo de Dios. Los líderes son influencia. Debemos de influenciar en otros a ser también líderes. Estamos ahí en Éxodo 3. Amén. Primer ejemplo que vamos a ver de un gran líder es de Moisés. Póngale ahí, número 1, Moisés. Éxodo 3, 1 en adelante vamos a leer. Si es tan amable, ponerse sobre sus pies, va a darle lectura a esta palabra. En esta hermosa noche, con frío allá afuera, pero calientito, bien rico aquí, ¿verdad? Sabroso. ¿Estamos ahí, iglesia? Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Estamos todos? Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Lea conmigo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Diga conmigo, grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Siga conmigo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió. Por favor, diga conmigo en voz alta: heme aquí. Todos. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué dice ahí? Tierra santa es. Tierra santa es. Amén. Puede tomar su lugar en esta noche. Primeramente vemos aquí a un Moisés que había estado ya huyendo por 40 años y Dios lo elige para poder dirigir a su pueblo, para poderlo guiar y llevarlo a la tierra prometida que fluía leche y miel, como lo dicen los versos siguientes. Entonces Dios elige a Moisés como su líder para poder guiar a su pueblo. Pero Moisés tenía defectos, como usted y yo.
Recordemos que a causa del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, entonces de ahí toda la raza nace ahora en pecado. Es decir que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y Moisés no era la excepción. Moisés había cometido pecados, y uno de esos grandes pecados que había cometido Moisés era que había sido homicida. Había matado a alguien. ¿Estamos ahí? Sí. Había matado a alguien. Entonces Dios lo elige para poder guiar, dice, a un promedio de 2 millones de personas. Era el promedio que el pueblo era. Ahora bien, para poder guiar entonces a este gran pueblo, Moisés tuvo que tener un encuentro personal con Dios. Dios tuvo que sanar su corazón, tuvo que restaurarlo para poder entonces ser un gran líder y poder guiar al pueblo de Dios. Entonces, entramos aquí y una de las formas que Dios usa ese proceso de santificación y de perdón a Moisés es que en el lugar ahí en el monte Horeb, llamado monte de Dios, cuando Moisés va a verlo y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué le dice? Santo es. Cuando él se acerca a Dios, ese perímetro de donde está Dios hablándole, le dice, esa es tierra santa. Tienes que quitarte el calzado de tus pies. Ahora, en los tiempos antiguos dice que cuando entraban a una casa, se quitaban las sandalias o los calzados que tuvieran para poder entrar a una casa. En sí no hay bien un dato cómo era, si era de ya las casas eran de piso por dentro, pero de una forma simbólica, algunas siguen siendo de tierra adentro de la casa, pero de una forma simbólica, el calzado que ellos usaban tenía una forma simbólica que estaban sucios. Entonces Moisés sabía que quitarse las sandalias o el calzado representaba algo sucio, algo que contamina. Eso era lo que representaba las sandalias, algo que contamina, y no podía entrar entonces al lugar santo con algo sucio, algo que contamina. Las sandalias, al quitárselas, entonces hoy en día es una forma de representar el pecado. Pero el sucio en las sandalias no se veía tanto. Y ahora podemos ver entonces a qué es lo que se está refiriendo más profundo acerca de la suciedad de una persona. Hermanos, hoy quiero ir un poco más profundo, porque es importante como líder de la iglesia o formación de liderazgo tengamos bien claro este concepto, hermanos. Entonces la sandalia o el calzado implicaba contaminación o pecado. Y era necesario quitárselas para poder tener ese encuentro con Dios, y de esa manera Dios lo perdona, Dios lo santifica, Dios lo purifica y lo envía como ese gran líder que fue Moisés. Ahora bien, sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Cómo guió a su pueblo de gran manera y tuvo ese gran encuentro con Dios. Bueno, Josué tiene la misma experiencia antes de entrar a la tierra prometida. La misma experiencia que Moisés tuvo. Por favor, vaya conmigo a Josué 5:13. Josué 5:13.
Josué 5:13. ¿Estamos ahí? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Lea conmigo. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué dice ahí? Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Todos. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿cómo dice ahí? Santo es. Y Josué así lo hizo. Moisés tuvo esa experiencia para sacar al pueblo de Egipto y pasarlo por el desierto. Ahora Josué tiene la experiencia con el Señor para poderlo meter a la tierra prometida, para poderlo guiar ahí, y tiene ese mismo encuentro. Pero para poder ahora entrar entonces a derrotar la primer ciudad, tiene que tener esa misma experiencia con Dios para poder ser un líder de influencia. Él sabía que Moisés había tenido esa experiencia con Dios, mas él todavía no la había tenido propia. Ahora él tiene su experiencia con Dios cara a cara. Y según los estudiosos de la Biblia, dicen que el que se le apareció ahí fue Jesucristo. Porque la Biblia relata que nadie se puede postrar, ni aún a un ángel. No se puede postrar. Cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando el ángel le está hablando a Juan y le está revelando en visión todo aquello, dice que el apóstol se postró ante el ángel y él le dijo: no, no te postres ante mí, porque yo soy consiervo tuyo. Pero aquí no, dice: mas como príncipe de Jehová me estoy mostrando ahora. ¿Quién es el príncipe? El Hijo de Dios. Esta es una de las manifestaciones en el Antiguo Testamento. Jesús también aparece, pero no declarado todavía como el Hijo de Dios. Pero los estudiosos dicen y dan esas referencias a manera de entender que él tuvo una experiencia con Jesucristo, una experiencia real con Dios antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, para poder entonces, hermano, tener un buen liderazgo y poder guiar y poder ser de influencia, hermano, es necesario tener una experiencia real con Dios. Es importante tener esa experiencia real. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, en su proceso de 40 años en el desierto, tuvo grandes desafíos. Y también Josué, en ese proceso de conquista, hermanos, tuvo grandes desafíos. Pero él no dio vuelta atrás, él no desmayó, porque él sabía quién lo había mandado, sabía quién estaba con él. Y esa es la experiencia que un líder debe de tener, hermano, en el Evangelio. Para que no lo pueda conmover nada ni nadie, hermano, ni el frío te pueda conmover, sino seguir adelante. Pero es esa convicción. Pero ahora bien, la experiencia real que tanto Moisés como Josué tuvieron, hermanos, fue la santificación. Recordemos que la sandalia implicaba entonces una representación de la contaminación, y la contaminación es un simbolismo de pecado. Ahora yo quiero hablar de algo
algo que es letal y algo que de veras, hermano, todo líder o todo aspirante a líder o todo cristiano debe de tener en cuenta, porque no se trata solamente de que seas un líder o aspires a líder, sino se trata generalmente de toda la vida cristiana. Pero afecta más, por ejemplo, en el liderazgo. Las bacterias en un calzado no se pueden mirar, no son tan visibles. La contaminación no se puede ver, al menos que si traigas mucho lodo o te hayas parado sobre algo, ¿no? Pero por regular la contaminación en un calzado simple no se puede mirar. ¿Sabe qué es lo que más daña a un líder? ¿O puede dañar a un líder? ¿O más daño causa a un líder? Es el pecado oculto. El pecado oculto es lo que más daño puede hacer. Entonces Dios le dice, no, tú no vas a entrar con contaminación a este perímetro en el cual tú vas a tener experiencia conmigo. Tú dejas tus calzados allá, te los quitas, te los pones allá y tú entras. Hermanos, si hay algo que hay que tener cuidado, se llama pecado oculto. ¿Por qué? Porque el pecado oculto, hermanos, dice la palabra del Señor, que todo lo que hagas en lo oculto, Dios lo va a manifestar. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a manifestar? Público. El pecado oculto. Hermanos, es lo que causa más daño en el liderazgo. Por esa razón, hermanos, si hay algo con que hay que tener uno cuidado, debe de llamarse pecado oculto. Es lo que más daña, hermano, o más daños causa a la congregación también. Por esa razón, en el liderazgo, uno debe de tener cuidado, hermanos, acerca del pecado oculto. Porque eso va a causar mucho, pero mucho daño. Más adelante, un capítulo adelante, vemos el pecado de Acán, ¿verdad? Que se escondió los lingotes de oro, el manto babilónico, y él lo ocultó, ¿cierto? Ese es un simbolismo de pecado oculto. Y ese pecado oculto que estaba ahí escondido no les permitía conquistar una ciudad pequeña. Hasta que Josué, quebrantado, le pregunta a Dios qué está pasando. Le dice, es que hay anatema. Hay alguien que desobedeció a la voz, al mandamiento. Hay un pecado, en otras palabras, hay un pecado, ¿cómo? Oculto. Un pecado tan grande que daña el liderazgo. Por esa razón, si hay algo que Dios siempre quiere hacer con cada uno de los hermanos, es sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma y poder así, hermanos, tener una vida de liderazgo, de influencia. Amén. Que pueda alguien aspirar a usted, a que alguien quiera ser como usted, diga, wow, yo quiero ser como fulano. Y mira, es impactante cómo Moisés, por ejemplo, buscaba a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo 34.
Éxodo 34, 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Lea conmigo. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La presencia de Dios se reflejaba en el rostro, en la piel de Moisés. Cuando él se acercaba a Dios, la gente podía ver esto. Dice que no le podían ver al rostro porque era aquello tanto que tenía que usar entonces un velo. Wow. Hermanos, hoy estamos en unos tiempos donde la lucha, hermano, contra la carne, la lucha contra el mundo, la lucha, hermano, contra Satanás, hermano, está aumentándose. Y si como iglesia y como líder no busca el rostro del Señor, no va a brillar. Hoy el brillo no es literal como Moisés, pero sí es espiritual. Y el líder, todo líder, hermano, debe de alumbrar. Voy a decirlo una vez más, todo líder debe de alumbrar. Un predicador dice en uno de sus sermones, dice, sería bueno que para poner a alguien en un liderazgo en la iglesia, sería bueno ir a preguntarle a todos sus compañeros en el trabajo cómo se porta. Y dice él, y llegar allá y decirle, mira fulano, vamos a, que queremos preguntarte, es que tú conoces a fulano, tú, sí lo conocemos, es que mira, queremos darle una posición en la iglesia. Y queremos preguntarte a ti cómo se comporta él aquí. Y el predicador dice, sería bueno hacer eso. O hay que hacer eso. Y a ellos van a decir, oh, si es un gran hombre de Dios que ora por nosotros, aquí viene en la mañana, es el primero que llega levantando manos, orando por todo el mundo. O ellos van a decir, no, ese ni lo pongan, ese tenemos cuernos bien grandes, pero escondidos. Hermanos, necesitamos buscar el rostro del Señor. Sí, amén. Yo dije una vez más, necesitamos buscar el rostro del Señor. Y tener presente que si hay algo que va a destruir tu vida, si hay algo que puede destruir tu ministerio, si hay algo que puede afectarte en tu vida espiritual, se llama pecado oculto. Eso es duro. Y a los que están hoy aquí, aspirantes a líderes y a líderes, yo quiero darles una recomendación. Hay algo que es muy importante que hay que tener en cuenta para poder ser un liderazgo, tener un privilegio. Una de ellas es, primero, buscar el rostro del Señor. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Sí, amén. Luego, que estés de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Que estés de acuerdo con la visión de la iglesia.
Luego, que seas fiel a Dios con tus diezmos, con tus primicias. Eso también es importante para un líder, para un cristiano. Si no diezmas, no honras a Dios con tus bienes, todavía no crees que Dios bendice, que Dios puede prosperarte y que Él puede abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Y no podemos poner a nadie en el liderazgo que no esté bajo esos principios. No sé si me estoy explicando en esa parte. Sí, amén. Pero es importante. Es importante. Y después me llama la atención la idea de esa, ir a preguntar a tu trabajo, ¿no? De ir a preguntar. Sí. Pero hay algo que tocaba mi corazón anoche y tremendo, tremendo. La cual estuve meditando mucho el día de ayer en la noche. Y quiero invitarte ahí a Josué 1:16. Josué 1:16. Y eso en lo personal a mí me ha tocado de gran manera. Josué 1:16. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cómo dice? Lea conmigo. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, y iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, lea conmigo ahí, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como lo estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tu palabra en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas, ¿qué dice ahí? Valiente. Pero lo que más me impactó fue el verso 17, cuando el pueblo le dice: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Acuérdense que este pueblo sí era obediente, porque esta era la generación que sí había obedecido, la generación que sí iba a entrar. Y el requisito número 1 para un líder es que esté Dios. Otras palabras, diga conmigo, que esté Dios conmigo. Y si nos hiciéramos un autoexamen así minucioso, ¿estará Dios con nosotros? ¿Estará Dios conmigo? Créame que si uno lo analiza en el punto espiritual, esto es fuerte. No sé si usted lo está entendiendo como yo. Pero es necesario que en el liderazgo esté Dios con nosotros. Porque es el único que te puede dar la fuerza, la fortaleza de enfrentar los obstáculos que vengan. Es el único. El único que va a darte ánimo en momentos difíciles. Vemos al final de su carrera ya casi
Josué se para delante del pueblo y le dice: yo no sé ustedes qué quieren hacer, si quieren ir y servir a los amorreos, a los filisteos, a sus dioses. Pero él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Porque su adoración no dependía de otros. No dependía si otro estaba haciendo malas cosas, si otro no iba bien por ahí, si otro andaba medio chuequito por ahí. No. Era una adoración personal. Él dijo: yo no sé qué quieran hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una convicción clara de aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor para poder ejercer un liderazgo. ¿Necesitamos ese encuentro? Una vez más le pregunto, ¿necesitamos ese encuentro? Hermano, lo necesitamos. Porque yo te quiero decir algo para concluir y poder así orar en esta noche. Mire, todos los pecados del ser humano, grandes o pequeños, necesita la intervención del Espíritu Santo para poder así luchar en contra de ellos, para poder renunciar a pecados ocultos que puedan contaminar su vida espiritual, su corazón, su familia, su ministerio, su vida personal. Necesitamos la intervención de la mano poderosa del Señor. Una vez más lo voy a decir: necesitamos la intervención de la mano poderosa del Señor. Amén. Y poder acercarnos a ese lugar santísimo.